En las relucientes cortes de los imperios más poderosos de Europa, donde los diamantes brillaban sobre el terciopelo y los banquetes rebosaban de oro y ambición, se gestaba un secreto oscuro, una amenaza que no entraba por las murallas ni descendía en paracaídas. No era el filo de una espada ni el rugido de los cañones lo que cambiaba el curso de los imperios, era algo mucho más íntimo y mucho más insidioso. Se deslizaba entre las sábanas reales, se susurraba en la oscuridad de las alcobas y no respetaba coronas. No se trataba de una invasión extranjera ni de una rebelión civil. Bastaba con un beso, una caricia, una sola noche de placer prohibido. Lo que siguió no fue solo la ruina de un cuerpo, fue el colapso de dinastías enteras. Esta es la historia de cómo una enfermedad sexual, la sífilis, devastó no solo a los hombres y mujeres que llevaban la corona, sino al destino mismo de Europa. Una historia silenciada por siglos, enterrada bajo capas de vergüenza, pero cuyas consecuencias alteraron para siempre la política, la guerra y la sucesión real. Esta es la enfermedad que gobernó a los gobernantes. Caso 1. Lorenzo de Medici, el padre de una reina marcada por la tragedia Lorenzo de Medi, nació bajo el peso de una dinastía poderosa. La familia Medici no solo era dueña de la banca y las artes del Renacimiento, también producía papas, gobernantes y figuras legendarias. Lorenzo, sobrino del Papa León X, no tardó en recibir poder. Se le otorgó un ejército y fue enviado a reclamar el ducado de Urbino. Y lo hizo con precisión despiadada. Pero los campos de batalla del Renacimiento escondían enemigos invisibles. Los soldados y los nobles como Lorenzo vivían deprisa, bebían, mataban y amaban como si el mañana no existiera, y en ese caos de excesos se propagaba la gran plaga, la sífilis. Poco después de conseguir su título, Lorenzo se casó con Méline d'Eur, una noble francesa. El matrimonio duró poco, pero fue decisivo. De esa unión nació Catalina, una niña que un día gobernaría Francia. Sin embargo, la alegría se extinguió de inmediato. Méline murió 2 semanas después del parto, y Lorenzo la siguió, enfermo y destrozado, con solo 26 años. Catalina, huérfana, fue encerrada en un convento mientras estallaban tensiones políticas, pero su historia estaba marcada por el veneno que se llevó a sus padres. Una enfermedad silenciosa había reescrito el destino de Francia sin disparar una sola flecha. Caso 2. Abbas II, el Shah que se apagó desde dentro. Abbas ascendió al trono de Persia con apenas 9 años y a los 15 ya ejercía el poder absoluto. Bajo su reinado, el imperio persa brilló con esplendor. Las rutas comerciales prosperaron, los poetas florecieron y la corte se entregó al lujo. Copas de oro, fiestas interminables, vino y arte. Abbas era encantador, tolerante, refinado. Su poder rivalizaba con los grandes imperios europeos, pero bajo esa fachada brillante se escondía una sombra. La sífilis. A medida que la enfermedad avanzaba, el vibrante Shah comenzó a retirarse. Sus celebraciones se volvieron más escasas, su genio político se apagó. Para cuando tenía 34 años, había desaparecido de la vida pública. Estaba aislado, derrotado por una enfermedad que ni 1000 cortesanos ni 1000 médicos podían frenar. Su muerte no fue solo la pérdida de un rey, fue el inicio de la decadencia persa. No comenzó con espadas ni traiciones, comenzó con un germen, una fiebre, una lesión en la piel, un enemigo que no marchaba con ejércitos, pero mataba imperios. Caso 3. John Wilmot, el libertino que ardió en vida y murió en vergüenza en el Londres de la Restauración tras la era puritana de Cromwell. Las cortes se convirtieron en escenarios de excesos, y nadie encarnó esa era mejor que John Wilmot, el conde de Rochester. Poeta brillante, héroe de guerra y seductor empedernido, Rochester era el alma de la corte del rey Carlos II. Su ingenio era temido y celebrado, su nombre circulaba en tabernas, teatros y palacios. Amado por los libertinos, odiado por los moralistas. Pero mientras reía, mientras bebía, mientras amaba sin freno, algo en su interior se estaba pudriendo. La sífilis. Durante años, enmascaró los síntomas con vino y versos, pero la enfermedad avanzaba sin compasión. A los 30 años, su belleza había desaparecido, su rostro estaba desfigurado, su nariz casi destruida, su vista fallaba. El libertino que una vez gobernó los corazones de Londres terminó encerrado, avergonzado y solo. Murió a los 33 años, su cuerpo vencido, su mente destruida. Lo que quedó fue una advertencia. Incluso el alma más brillante puede apagarse en la oscuridad del placer sin límites. Caso 4.
José I, el emperador que arruinó una dinastía entre las sábanas. José I tenía todo lo que un emperador joven debía tener: estatura imponente, carisma innato y un intelecto moderno. En una corte de viejos rituales, él trajo aire fresco. Era progresista, inteligente y magnético, pero también tenía un apetito insaciable por el placer. Desde damas nobles hasta campesinas, sus conquistas eran tema de conversación en toda Europa, pero ese fuego juvenil le pasaría factura. En algún momento de su vida privada, contrajo sífilis, y sin saberlo, se la transmitió a su esposa, la emperatriz Guillermina Amalia. Lo que ocurrió después fue una tragedia política. Guillermina quedó estéril, y con ella se extinguió la posibilidad de un heredero varón. Cuando José murió repentinamente a los 32 años, víctima de la viruela, el imperio entró en una crisis. Su hermano Carlos heredó el trono, pero sin un heredero directo, la estabilidad colapsó. Estalló la Guerra de Sucesión Austriaca, un conflicto que incendió Europa, cuyo origen no estaba en la ambición de los reyes, sino en una noche, en un secreto íntimo, en una enfermedad de cama. Caso 5. Luis I. El rey poeta consumido por el silencio de una plaga. Luis I nunca fue criado para gobernar. Segundo hijo de la reina María II, prefería los versos a las armas, las traducciones de Shakespeare al arte de la diplomacia. En los jardines de Lisboa se le veía con libros, no con ministros, con músicos, no con generales. Era culto, sensible y soñador. Pero el destino rara vez respeta los planes. Una epidemia arrasó la línea sucesoria, llevándose a su hermano mayor y a otros miembros cercanos de la familia. De pronto el poeta se convirtió en rey. En público, Luis era la imagen de la dignidad ilustrada. Reformista, progresista, un rey moderno en una Europa que despertaba del feudalismo. Pero en privado, el panorama era muy distinto. Los rumores llenaban los pasillos del palacio. Se hablaba de sus escapadas nocturnas, de sus amores secretos con actrices, de encuentros fuera del protocolo real. En medio de esa doble vida, Luis contrajo sífilis. Al principio, los síntomas eran leves, un sarpullido, un malestar pasajero, nada que su médico personal no pudiera ocultar. Pero la enfermedad avanzó. Dormida durante años, regresó con fuerza brutal. Su sistema nervioso comenzó a deteriorarse. Su estado de ánimo se volvió impredecible. La depresión se instaló como huésped permanente, y lo que una vez fue un rey culto y brillante, ahora era una sombra que vagaba por los pasillos, consumido por el dolor físico y por una vergüenza imposible de pronunciar. Murió a los 50 años, no en batalla, no asesinado, no destronado. Murió lentamente, silenciosamente, mientras la sífilis devoraba su mente y su cuerpo. Su legado cultural fue enorme, pero su final quedó marcado por el estigma de una enfermedad que los reyes no podían confesar. Caso 6. Rodolfo de Habsburgo, el heredero que destruyó su propia dinastía. Rodolfo fue el heredero perfecto, sobre el papel. Único hijo varón del emperador Francisco José y de la mítica emperatriz Isabel de Baviera, la célebre Sisi, era la gran esperanza de los Habsburgo. Inteligente, curioso, sensible, pero también frágil. Desde su juventud, Rodolfo mostró signos de incomodidad con el rígido protocolo de la corte austrohúngara. Odiaba la formalidad, despreciaba las tradiciones militares y sentía una profunda aversión por el autoritarismo de su padre. Se refugió en la lectura, en el pensamiento liberal y, con el tiempo, en los excesos. Bebía en exceso. Se entregaba a relaciones pasajeras. Su melancolía se mezclaba con rebeldía, y en medio de ese torbellino emocional contrajo sífilis y gonorrea, enfermedades que no solo destruyeron su salud, sino que arruinaron su futuro político. Infectó a su esposa, la princesa Estefanía de Bélgica. El resultado fue devastador: infertilidad. El heredero de los Habsburgo no podría dar herederos, y eso en una monarquía construida sobre la sucesión era una catástrofe. A medida que la enfermedad avanzaba, también lo hacía su deterioro mental. Rodolfo se volvió impredecible, violento, obsesionado con la muerte. Incapaz de asumir su papel, se retiró de la vida pública. En 1889 se encerró en su pabellón de casa con su amante adolescente, Mary Becerra. Tenía solo 17 años. Allí, en un acto final de desesperación, le disparó y luego se quitó la vida. La corte imperial se apresuró a encubrir el escándalo. Hablaron de aneurisma, de accidente, pero la verdad estaba escrita en los cuerpos y en los susurros. Rodolfo había arrastrado a toda la dinastía al borde del abismo.
Con su muerte, la línea sucesoria se debilitó. El vacío que dejó desembocaría apenas unas décadas después en una cadena de eventos que terminarían en la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el disparo que encendió la guerra, pero el incendio empezó mucho antes, en la lenta destrucción de Rodolfo. Caso 7. Otto de Habsburgo. El escándalo con corona que terminó en desfiguración. Otto no era como los demás Habsburgo. No tenía el temple de su padre ni la melancolía de Rodolfo. Tenía algo más salvaje. Era carismático, provocador y profundamente irreverente. Desde joven, escandalizaba a la corte. Se presentaba desnudo en cenas formales, irrumpía en habitaciones ajenas empuñando solo una espada. Se paseaba por los salones con actrices, bailarinas y cortesanas. Donde iba, sembraba caos. Para algunos era una figura divertida, un alivio frente a la rigidez imperial. Para otros era una amenaza a la reputación de la monarquía. Pero Otto parecía inmune a las críticas, hasta que la sífilis lo alcanzó. A mediados de sus 30 contrajo la enfermedad. Como muchos de su época, intentó ignorarla. Viajó, bebió, fingió. Pero la sífilis no perdona. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. Primero fueron las lesiones, luego los síntomas neurológicos. Finalmente, el golpe más duro. La enfermedad devoró parte de su rostro. Se vio obligado a llevar una nariz protésica de goma para aparecer en público. Para un hombre que había vivido del escándalo y de la imagen, fue la humillación definitiva. Rechazado por la corte, enfermo y desfigurado, Otto se retiró. Murió a los 41 años, solo y olvidado. Su legado no fue una reforma ni una batalla, fue el símbolo de cómo incluso la arrogancia imperial puede terminar doblegada por una enfermedad íntima. Y lo más irónico, si Otto hubiera sobrevivido, habría estado en la línea de sucesión. Su muerte no solo fue un escándalo, fue una pérdida política. Estos 7 casos no son simples anécdotas médicas, son capítulos ocultos de la historia europea. No se enseñan en los libros de texto, pero sus consecuencias moldearon guerras, sucesiones, alianzas y colapsos imperiales. La sífilis, apodada la gran imitadora por su capacidad de disfrazarse como otras enfermedades, engañó a los médicos durante siglos, pero no engañó a la historia. Desde Florencia hasta Viena, desde Persia hasta Lisboa, sus víctimas fueron las más poderosas del mundo: reyes, emperadores, herederos, hombres que lo tenían todo, excepto inmunidad frente a la carne y al deseo. La sífilis no empuñó espadas, pero derribó coronas. No lideró ejércitos, pero ganó batallas desde las alcobas. Cuando observamos el colapso de los grandes imperios, solemos imaginar rebeliones, traiciones, guerras, pero muchas veces el principio del fin no comenzó en los campos de batalla, comenzó en los dormitorios. Mientras los reyes negociaban tratados y las reinas se exhibían en bailes diplomáticos, sus cuerpos comenzaban a rendirse. Lesiones invisibles, dolencias que no se mostraban en público, pero que arruinaban sus noches, sus matrimonios, su descendencia. La sífilis fue más que una epidemia médica, fue una epidemia política, emocional y social. Durante siglos, la enfermedad se propagó silenciosamente por las venas de Europa. Se disfrazaba de migraña, de locura, de infertilidad, de muerte repentina, y en esa confusión arrastró consigo a príncipes y emperadores, destruyó generaciones, dinastías y sueños de grandeza. El caso de Rodolfo de Habsburgo no fue una excepción. Fue una advertencia. Su suicidio, motivado por el dolor físico y la desesperación mental que le causó la sífilis, dejó un vacío dinástico tan profundo que todavía resuena en los libros de historia. El heredero natural había caído no por una guerra, sino por una infección sexual sin control. Y no fue el único. Lorenzo de Médici murió sin saber que su enfermedad marcaría el destino de su hija Catalina, que crecería sin padres y se convertiría en una reina que gobernaría con puño de hierro. La enfermedad la rodeó desde la cuna. José I, con su estilo moderno y progresista, podría haber consolidado una línea fuerte de sucesión. Pero su enfermedad silenciosa y la infertilidad de su esposa desataron un conflicto continental que incendió Europa. Otto, que pudo haber sido un príncipe influyente, terminó oculto y desfigurado, como un monstruo de su propia tragedia. Luis, el rey poeta, terminó hundido en una depresión silenciosa, su intelecto aplastado por una dolencia que lo fue deshaciendo día a día.
Abbas II, brillante y poderoso, se extinguió como una vela bajo la presión de una enfermedad que ni siquiera su poder absoluto pudo contener. Y Rochester, símbolo de la cultura libertina, murió solo, irreconocible, víctima de sus propios excesos. La sífilis no distinguía clases. Infectaba tanto a campesinos como a emperadores, pero en los palacios sus consecuencias eran más devastadoras, porque allí cada heredero importaba, cada alianza matrimonial era una jugada política. Cada parto exitoso significaba estabilidad, y cada fracaso podía significar guerra. Y mientras los reyes y reinas ocultaban sus llagas bajo capas de terciopelo, la enfermedad continuaba su marcha. Durante siglos no hubo cura, los tratamientos eran brutales. El mercurio, uno de los más usados, causaba más daño que alivio, provocaba pérdida de dientes, daño cerebral e incluso la muerte. Pero era el único recurso. Las cámaras reales olían a ungüentos venenosos. Los baños medicinales eran frecuentes pero inútiles. Los síntomas podían desaparecer por un tiempo, pero siempre volvían. Y cuando regresaban, lo hacían con furia. En sus últimas etapas, la sífilis causaba deterioro neurológico severo, parálisis, alucinaciones, cambios de personalidad. Un rey podía levantarse lúcido por la mañana y al anochecer estar delirando entre fantasmas, y sin embargo, nadie hablaba abiertamente de ello. Porque en la corte, la debilidad era inaceptable. Admitir una enfermedad venérea era admitir una mancha en la sangre real, en la moral, en la imagen del poder divino. Así, la sífilis se convirtió en el gran secreto, la gran vergüenza. No fue hasta 1928 cuando todo cambió. En un laboratorio desordenado, el científico escocés Alexander Fleming dejó olvidada una placa de Petri. Cuando regresó, descubrió que en ella crecía un moho capaz de matar bacterias. Había nacido la penicilina. Por primera vez, la humanidad tenía un arma real contra las infecciones bacterianas. Y por primera vez, la sífilis podía ser tratada de manera efectiva. Millones se salvaron gracias a este avance. Lo que había sido una sentencia de muerte se convirtió en una infección curable. Pero para las figuras de esta historia, la cura llegó demasiado tarde. Fleming no pudo salvar a Lorenzo, ni a Abbas, ni a Rochester. No pudo impedir la locura de Otto, la depresión de Luis, ni el colapso mental de Rodolfo. Todos murieron en un mundo donde la medicina aún era impotente frente a esta plaga silenciosa. Hoy, cuando pensamos en la historia de Europa, recordamos guerras, tratados, coronaciones. Pero entre esas páginas doradas también está escrita la historia invisible, la historia de los cuerpos enfermos, de las dinastías truncadas, de los linajes que se extinguieron por una infección que comenzó con una sola noche de deseo. Una enfermedad venérea reescribió mapas, decidió herencias, cambió reinas por concubinas, dio fin a eras de oro. La sífilis no solo arruinó cuerpos, reformó imperios. En los palacios de Viena, los pasillos están llenos de retratos de monarcas solemnes, pero detrás de sus rostros serenos se esconden dolores que no fueron pintados. Y en los archivos imperiales, las cartas privadas hablan de tratamientos, de desesperación, de médicos que sabían que estaban perdiendo la batalla. Hoy la sífilis tiene cura, pero en aquellos siglos de silencio dejó más muertos que muchas guerras, y sobre todo dejó cicatrices que no se ven, la vergüenza, el secreto, la duda, la locura. Esta es la historia de 7 miembros de la realeza que sufrieron en carne propia la devastación de la sífilis. Pero también es la historia de cómo una enfermedad silenciosa gobernó Europa desde la sombra. No necesitó coronas, no usó cetros, pero tuvo el poder de destruir imperios enteros. Y tal vez lo más inquietante es que durante siglos nadie quiso hablar de ello. Porque al final no fue solo la enfermedad lo que mató a tantos, fue el silencio.